encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos segundo libro de Samuel, capítulo 19. David vuelve a Jerusalén. Voy a invitarte para que oremos a Dios. Querido, eterno y bondadoso Dios, nos acercamos a ti para decirte, Señor, gracias por el día que nos regalas, por tus múltiples y maravillosas bendiciones, porque nos das la lluvia, nos das el sol, nos das tantas cosas que necesitamos para vivir. Pero en este momento, Señor eterno, nos acercamos para estudiar tu palabra. Nos acercamos para pedirte que nos bendigas, que nos des sabiduría, entendimiento, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro hoy y que podamos aprender lecciones espirituales que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Señor, porque sabemos que contamos con tu bendición, pues la pedimos en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. La historia de David no fue la de una vida sin dificultades ni problemas. Fue una vida llena de chascos, dolor, sufrimiento, aciertos y desaciertos. La Biblia no describe a los grandes héroes como superhombres que nunca se equivocaban y siempre hacían las cosas bien, como si fueran seres inalcanzables. Muy por el contrario, los describe como personas común y corriente, para mostrarnos que sus decisiones fue lo que marcó la diferencia. Y eso fue lo que hizo David. Lo que hizo a David el rey más grande de la historia fue su confianza en la dirección divina a pesar de sus propias equivocaciones. Hoy lo vemos de regreso a Jerusalén después de la crisis desatada por la traición de Absalón y se muestra su carácter justo y bondadoso. La primera parte de este capítulo es el duelo de David por Absalón. Va en el versículo 1 hasta el versículo 8 la primera parte. El luto excesivo de David por Absalón. Leamos los versículos 1 al 4. Entonces avisaron a Joab: el rey llora y se lamenta por Absalón. Y se convirtió aquel día de la victoria en luto para todo el pueblo, porque aquel día oyó decir el pueblo que el rey estaba afligido por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondiéndose, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Pero el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Esta es una situación en la que David mostró una debilidad grande como rey y como padre. Es cierto que David amaba a su hijo, y ningún padre quiere ver a su hijo en dificultades o morir antes que él. Pero debemos recordar que Absalón traicionó la confianza de su padre. El perdón ofrecido por este, en vez de hacer a Absalón un hombre humilde, fue orgulloso y ambicioso y anheló el poder. Este hijo de David había atentado contra la seguridad de la nación e incluso planeó y ejecutó matar a su padre, pero finalmente fracasó. Es cierto que debía llorar la muerte de su hijo, pero en ese momento se había dado muerte era a un traidor y a un hombre malvado. Es el exceso de amor por los hijos sin una disciplina clara y sin una clara amonestación por los errores cometidos lo que ha hecho de nuestra sociedad un caos completo. Los padres ven a sus hijos cometiendo crímenes y en vez de corregirlos, los defiende. Una cosa es el amor de padres, otra cosa es tolerar y defender a los hijos en su pecado. Una cosa es que Absalón era hijo de David, pero otra que era un traidor y colocaba a la nación en riesgo. Tanto fue el lamento de David por Absalón que las tropas no pudieron celebrar el triunfo. Dios había dado la victoria a las fuerzas de David y tenían verdadero motivo para regocijarse.
Había terminado la rebelión. David había recuperado su trono y la nación se había librado de los horrores de una prolongada y costosa guerra civil. Pero la ciudad estaba llena de pesar en vez de gozo, debido a la tristeza de David por la muerte de su hijo. Elena de White dice lo siguiente: el ejército victorioso, regresando del campo de batalla, se acercaba a la ciudad y sus gritos de triunfo repercutían por las colinas vecinas. Pero al entrar por la puerta de la ciudad, sus gritos se apagaban, sus manos dejaban bajar los estandartes y con mirada abatida avanzaban más como quienes hubieran sufrido una derrota que como vencedores, porque el rey no les esperaba para darles la bienvenida, sino que se oía desde la cámara de sobre la puerta su llanto lastimero: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera morir yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, Absalón. Libro Patriarcas y Profetas, página 806. El rey, en vez de salir a agradecer a sus tropas la fidelidad y el compromiso, los soldados llegaron como a escondidas, derrotados, moralmente acabados. Si ellos hubieran muerto y Absalón quedaba vivo, el rey estaría más feliz. Esto mostraba la debilidad de David. En vez de brindar a las tropas las palabras de agradecimiento y regocijo por lo que ese día habían arriesgado su vida por él, David estaría sentado arriba en la puerta saludando a las tropas, pero en vez de eso estaba en su cámara lamentándose, llorando por la pérdida de su hijo. En vez de marchar orgullosamente en triunfo, los hombres rompieron filas y a hurtadilla entraron en la ciudad abatidos y avergonzados. Parecía que todos sus esfuerzos habían sido en vano y lo que habían pensado que era una victoria gloriosa tan solo era un error y a los ojos del rey una triste derrota. Qué terrible cuando nos dejamos dominar por los sentimientos y perdemos la visión de las cosas. David estaba poniendo en riesgo a la nación por su capricho y su excesivo amor por un hijo rebelde y traidor. Al ver esta situación, Joab no podía permanecer callado. Vino ante David y le habló fuertemente. Leamos los versículos 5 al 7. Entonces Joab entró en la casa donde estaba el rey y le dijo: Hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres y de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estaríais contento. Levántate pues ahora, sal y habla bondadosamente a tus siervos. Juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto será peor para ti que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. El áspero y veterano comandante en jefe reprendió severamente al rey por su conducta cuando volvían los soldados. Esos hombres habían luchado bien y valientemente. Habían arriesgado todo por el rey y por los miembros de su familia, pero él no tenía palabras de agradecimiento para ellos. Solo pensaba en su pérdida personal. Nada significaban para el rey que otros también ese día estuvieran tristes y lamentaran la pérdida de hermanos, esposos y padres que habían dado su vida a fin de que David tuviera su trono. Fue un reproche cortante y amargo del veterano general, pero sencillamente expresaba la verdad. Entonces Joab pronuncia un juramento, no que él se iba a sublevar, sino en el sentido de que el reino se había dividido. Unos fueron leales a Absalón y pocos fueron leales a David. Y ahora que estos hombres valientes han vencido, se sienten, pero como si hubieran muerto. También iban a perder a esos hombres. David iba a quedar solo. Sus hombres se irían decepcionados. Y la situación de David sería entonces peor que la anterior. Estas palabras del general eran fuertes, pero necesarias
para despertar a David a una realidad. Elena de White complementa lo siguiente: a pesar de que este reproche era duro y cruel para el rey de corazón quebrantado, David no se resintió por él. Viendo que su general estaba en lo justo, bajó y fue a la puerta y con palabras de aliento y elogios saludó a sus valientes soldados mientras pasaban frente a él. Libro Patriarcas y Profetas, página 807. Era necesario que David actuara rápidamente antes que perdiera la lealtad de sus hombres. Y terminamos esta sección con la primera parte del versículo 8. Dice: entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Cuando se avisó a todo el pueblo, el rey estaba sentado a la puerta. Vino todo el pueblo delante del rey. Ahora, la celebración de la victoria se hizo realidad. El rey reconoce que sus leales hombres y reconoce su valor y les profiere palabras de agradecimiento y ánimo. Habían logrado detener la insurrección. El rebelde había sido derrotado gracias al coraje, dedicación y lealtad de estos hombres. Ese fue un momento muy especial para los soldados. La segunda sección de este capítulo son los versículos 8, la segunda parte, y hasta el 15, y son las tentativas para que el rey y los suyos regresaran a Jerusalén. Lo primero que se discute es la reacción de las tribus que fueron derrotadas por David. Leamos los versículos 8, la segunda parte, hasta el versículo 10. Mientras los de Israel habían huido cada uno a su tienda, y todo el pueblo discutía en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de manos de nuestros enemigos y nos ha salvado de manos de los filisteos, pero ahora ha huido del país por miedo de Absalón, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? La situación de estas tribus no era fácil. Ellos se habían unido a Absalón y hasta lo habían coronado rey, pero este fue derrotado y muerto. Ahora, algunos no querían a David y a otros les era indiferente. Pero el pueblo comienza a presionar a los dirigentes. Primero a recordarles que David era un héroe y que la nación había derrotado a los filisteos y a otras naciones por el coraje y el valor de David. Ante la vacilación, el pueblo comenzó a preguntarles: ¿por qué demoraban tanto en hacer volver al rey? Ahora el rey comienza el proceso de reconciliación con las tribus. Leamos los versículos 11 al 13. Entonces el rey David mandó a decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: habla a los ancianos de Judá y decirles: ¿por qué vais a ser vosotros los últimos en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerlo volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los últimos en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si no te hago general de mi ejército para siempre en lugar de Joab. Recordemos que David era un hábil estadista. Sabía que las tribus de Israel deseaban que David regresara, pero le preocupaba la actitud de Judá. Así que les dice a ellos que son su familia, son su misma sangre. ¿Por qué mostraban tanta vacilación? Y en una gran estrategia le ofrece a Amasa, que había sido comandante de las fuerzas de Absalón, para que llegara a ser comandante del ejército en vez de Joab. Esto tenía varias intenciones. Número 1, Amasa había sido el que Absalón había nombrado para dirigir sus tropas. Tan pronto como muere el rey, Amasa quedaría como caudillo y estaría en él el de inspirar al pueblo a volver a David o seguirlo incitando en su rebelión. Número 2, al ofrecerle el cargo le estaba ofreciendo unidad y deseos de reconciliación. Y número 3, además, Joás era a quien había hecho que se reconciliara David y Absalón, y fue Joab el que mató a Absalón y después había dado un duro reproche a David. Quizás David sentía
que era hora que este rudo y experimentado general ya no siguiera al frente de sus tropas. Por eso le ofrece el lugar a Amasa. Recordemos que igual que Joab, Amasa era sobrino de David. David vuelve a Jerusalén, versículos 14 y 15. Así inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como el de un solo hombre para que enviaran a decir al rey: vuelve tú y a todos tus siervos. Volvió pues el rey y llegó hasta el Jordán, mientras Judá venía a Gilgal para recibir al rey y hacerlo pasar el Jordán. Fue una invitación formal de los dirigentes de Judá que pedían que David volviera para tomar su corona. Estaba dispuesto a ser rey solo con el consentimiento de las tribus. En primer lugar, no había buscado el reino y quería que todos entendieran que no asumiría su cargo a menos que se lo pidiera la nación. Los líderes de Judá salieron a recibir al rey cuando éste iba a cruzar el Jordán y desde allí le acompañarían en su regreso a Jerusalén en una entrada triunfal. El rey vuelve a casa victorioso. La siguiente sección es la reconciliación de David con todos aquellos que habían decepcionado al rey por sus actitudes y el perdón que el rey les ofreció a cada uno de ellos. Esta es la sección que va del versículo 16 hasta el 40. El primero fue Simei, versículos 16 al 23. Leamos. También Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para hacer pasar a la familia del rey y complacer sus deseos. Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando éste pasó el Jordán y le dijo: no me culpe mi señor por mi falta. No recuerda los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, ni los guarde el rey en su corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, porque soy hoy el primero de toda la casa de José, que he descendido para recibir a mi señor el rey. Entonces intervino Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por este Simei que maldijo al ungido de Jehová? Pero David respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Acaso ha de morir hoy alguien en Israel? ¿Acaso no sé que hoy vuelvo a ser rey de Israel? Luego el rey dijo a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. El primero en venir al encuentro del rey fue Simei. Recuerden que él fue el que maldijo a David y le echaba piedras y lo culpaba de ser un hombre sanguinario y despiadado. Después llegaron 1000 enviados de Benjamín para demostrar que ellos estaban al servicio del rey, pero además estaba entre ellos Siba, el que con mentiras había acusado a Mefiboset y se le había dado todas las propiedades de Saúl a él. Simei y Siba no estaban allí porque les agradara el regreso de David. Tenían miedo de ese retorno y habían preferido con toda su alma que él hubiese quedado lejos. Pero bien sabían que debían tratar de hacer la paz con David o pagarían el precio. Procuraron arreglar las cosas no con sinceridad, sino por necesidad. Simei no presentó excusas porque había sido inútil, así que confesó su pecado, era culpable y se confiaba en la misericordia de David. Inmediatamente Abisai, que en aquella oportunidad le había pedido permiso al rey para matar a Simei y que le diera la oportunidad de matarlo, y ahora le pide nuevamente que le dé permiso para ejecutar la orden. Le dice al rey: ¿no ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová? Pero David inmediatamente le dice: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversario? ¿Acaso ha de morir hoy alguien en Israel? ¿Acaso no sé que hoy vuelvo a ser rey de Israel? Era tiempo de usar misericordia y no de aplicar una justicia dura y fría. Se necesitaba un espíritu de reconciliación y no de castigo para todos los que antes habían dado la espalda a David. La grandeza y magnanimidad del rey
se manifestaron en esta ocasión. Por eso les reprocha a los hijos de Sarbia, porque le eran contrarios a los deseos de reconciliación. Con su generosidad característica, David le aseguró a Simei que le perdonaría la vida, que no atentaría contra él. Así que podemos decir que Simei recibió una oportunidad para que pudiera cambiar su vida, para corregir sus defectos, pero al parecer no lo aprovechó, porque una de las encomiendas que dio David a Salomón es que no dejara a Simei morir en paz. El segundo en presentarse fue Mefiboset. Leamos los versículos 24 al 30. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies ni cortado su barba. Tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que salió el rey hasta el día en que volvió en paz. Y cuando llegó a Jerusalén para recibir al rey, éste le dijo: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Él respondió: Rey y señor mío, mi siervo me engañó. Tu siervo le había dicho: ensíllame un asno, montaré en él y me iré con el rey. Porque tu siervo es cojo. Él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, pero mi señor el rey es como un ángel de Dios. Trátame pues como mejor te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte ante mi señor el rey. Sin embargo, tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho tengo aún de implorar algo al rey? El rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, puesto que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. El encuentro de Mefiboset con el rey mostraba que estaba profundamente desesperado por la ausencia del rey. No se había afeitado ni lavado los pies en señal de profundo dolor. Y ahora recibe la pregunta: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo?, le pregunta David. El argumento de Mefiboset es que él era lisiado de los pies y mandó a preparar unos asnos para desplazarse ante el rey, pero Siba los había robado y se los llevó al rey y lo dejó allí. Es decir, Siba lo había engañado. Además, Mefiboset era consciente que David había mostrado misericordia con un hombre como él, que era condenado a muerte, que lo había traído a la mesa del rey. Nunca pensaría en traicionar a David. En ese momento David se dio cuenta que había cometido un error y había dictaminado darle todo a Siba sin haber escuchado la otra versión. Solo se basó en lo que Siba dijo y dio por sentado que era verdad. Para tratar de enmendar su error, le dice que le devolverá la mitad de los bienes y la otra mitad sería de Siba. Eso no era aplicar justicia debidamente, porque si Siba usó el engaño, lo que debía hacer era entregarlo para que sea castigado y devolverle todo a Mefiboset. Pero no lo pensó así. Así que Mefiboset le dice que él no vino para que le restituyeran las cosas. A él lo único que le bastaba era saber que el rey estaba bien y que estaría listo para lo que el rey disponga. El tercero en venir ante el rey fue Barzillai Gaaladita. Vamos a leer los versículos 31 al 40. También Barzillai el Gaaladita descendió a Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarlo al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, tenía 80 años y había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. El rey le dijo: sigue conmigo y yo me encargaré de tu sustento en Jerusalén. Pero Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? Ya tengo 80 años de edad. ¿Puedo distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Gustaría ahora tu siervo de lo que coma o beba? ¿Oirá aún la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Por qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Tu siervo seguirá contigo un poco más allá del Jordán, pero ¿para qué ha de darme el rey tan gran recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo para que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Aquí está tu siervo Quimán, que siga él con mi señor el rey y haz con él lo que bien te parezca.
El rey dijo: pues siga conmigo Kimham, y yo haré con él como bien te parezca. Todo el bien que tú me pidas, yo lo haré. Todo el pueblo pasó el Jordán. Luego que hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él regresó a su casa. Siguió entonces el rey hacia Gilgal, y con él pasó Kimham. Todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Al parecer la historia se devuelve para antes que David cruzara el Jordán. Ahora se presenta ante él Barzillai. Este era un hombre rico que había favorecido al rey en su momento de dificultad. Y David le tenía en grande afecto y estaba muy agradecido con este hombre. Y le hace una oferta interesante, que el rey se haría cargo de él por el resto de su vida. Pero el hombre contesta que ya tenía 80 años, que estaba por encima del promedio de vida de la gente de Israel, ya no estaba en la edad de estar disfrutando de los bienes, ya no disfrutaría lo mismo la comida ni los cantos que le ofrecía el rey, porque ahí había pasado la edad para eso. Prefería regresar y morir en casa y ser sepultado al lado de los suyos. Más bien le ofrecía a su siervo Kimham como su representante, y lo que David ofreciera a él, que se lo ofrezca a Kimham, y estaría supremamente agradecido. Qué nobleza la de este fiel hombre que sirvió a David en momentos de necesidad. Y llegamos al final de este capítulo con un altercado entre Israel y Judá. Versículos 41 al 43. En esto todos los hombres de Israel vinieron a decir al rey: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, se han adueñado de ti y han hecho pasar el Jordán al rey, a su familia y a todos los siervos de David con él? Todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Pero ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido a expensas del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces los hombres de Israel respondieron a los de Judá: nosotros tenemos sobre el rey y sobre el mismo David 10 veces más derecho que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis menospreciado? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros que propusimos hacer volver a nuestro rey? Sin embargo, las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. La celebración de la llegada de Israel a Jerusalén se vio empañada por un altercado entre Judá y las demás tribus de Israel. Podemos decir que este tipo de enfrentamientos ya habían comenzado a dar las primeras muestras que iban a facilitar posteriormente la división de la nación en tiempos de Roboam. El reclamo se debía a que los de Judá tomaron la iniciativa de ayudar al rey a cruzar el Jordán. En primer lugar, las tribus de Judá fueron las últimas en decidirse y reaccionar. Fue David el que les pidió que por favor le permitieran volver a Judá. Las primeros que tuvieron allí fueron las 10 tribus. Ellos fueron los que reaccionaron primero. Así que ellos creían tener más derecho de transportar al rey que los de Judá. Y los de Judá responden con dos cosas. Primero, el rey es nuestro pariente, nuestra familia. Somos los más allegados a él. En segundo lugar, lo otro que le dicen es que ellos nunca han hecho de esa familiaridad algo para lograr favoritismos con el rey. Su nación ha sido fuerte y grande, pero que ellos nunca han usado su familiaridad con David para que lo favorezca más que las otras tribus. En la airada disputa que surgió entre las tribus, los varones de Judá fueron más vehementes que sus vecinos del norte. Después de un tiempo, la querella terminó felizmente, pero el hecho de que surgiera no auguraba nada bueno para el futuro. La diferencia de ese momento entre el norte y el sur presagiaban mayores dificultades futuras. Los celos y rivalidades regionales continuamente estuvieron sembrando las semillas de un desastre. Apreciados amigos y hermanos, una vez más se nos enseña que el arrepentimiento es mejor que justificar nuestros actos pecaminosos. Venir ante el Rey del Universo arrepentidos, reconociendo nuestros errores, es el mejor camino. Dios siempre está listo para perdonar, para restaurar,
para limpiarnos de maldad. Pero recordemos que Él nunca obliga, espera que voluntariamente vengamos a Él. Y esta es oportunidad de responder al amor de Dios. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde. Que el Señor hoy te conceda su gracia y puedas vivir en paz. Es mi oración por ti. Amén.